Queremos agradecer la presencia de la doctora Fabiana Stolman. Ella es médica, especialista en medicina interna, especialista en nutrición con orientación en obesidad de la Universidad Favaloro. Y integra uno de los equipos más prestigiosos en materia de cirugía bariátrica del hospital privado. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Doctora, hemos recogido varias dudas, distintas inquietudes por redes sociales acerca de los hábitos saludables durante la cuarentena. La primera pregunta: ¿se pueden mantener los hábitos saludables durante la cuarentena quedándonos en casa? Hay que hacer, digamos, varias salvedades en esto. Primero, que la cuarentena para todo el mundo no es igual. O sea, algunas personas se encontrarán por primera vez en mucho tiempo con mucho tiempo libre, para algunos será más parecido a un fin de semana muy largo, o unas vacaciones, y otros, al contrario, se verán sobrecargados de trabajo o tendrán el extra de tener que adaptarse a trabajar de una manera diferente. Entonces, cuando hablamos de sostener hábitos, el hábito, más allá que todos los organismos nacionales, internacionales, de nutrición, de medicina, dan lineamientos de cuál debería ser las pautas de alimentación saludable, el hábito en sí, que es lo que yo voy a poder sostener en el tiempo, que es lo que yo incorporo a mi forma de alimentarme, siempre tiene que estar adaptado a la realidad de esa persona. Entonces, teniendo en cuenta eso, y que para hacer algo menos general y un poco más puntual, habría que meterse en la realidad de cada uno que está con esa preocupación, podríamos decir de que sí se pueden sostener hábitos saludables estando en una situación de cuarentena, pero probablemente lo que vamos a tener que cambiar son las estrategias, ¿sí? Las estrategias para llevarlo a cabo. En esta circunstancia hemos charlado también con especialistas en salud mental y dicen que, por supuesto, este cambio de lo cotidiano genera a veces ansiedad, genera estrés, genera distintas situaciones personales. ¿Existe un hambre emocional o psicológico que se pueda disparar a partir de este hecho de aislamiento? Sí, totalmente, y te agradezco esa pregunta porque por ahí es como el disparador de todo. Cuando nosotros hablamos de alimentación o de hábitos de alimentación, y en un momento voy a dejar de lado la actividad física, con respecto a la cuarentena, la primera gran división que tenemos que hacer es, si nos referimos a la alimentación propiamente dicha, o sea, cuánto tengo que incorporar yo de macro, de micronutrientes, de vitaminas, ¿sí? Que la alimentación propiamente dicha también la podemos dividir en qué estoy buscando: estar mejor preparado para prevenir o estar nutricionalmente saludable, que es lo que habitualmente uno recomienda para disminuir sobre todo lo que son enfermedades cardiometabólicas, ¿sí? Infartos, obesidad, diabetes, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos la alimentación propiamente dicha, en la cual uno puede dar recomendaciones nutricionales. Por el otro lado entra lo que es el campo de lo que es la conducta alimentaria, ¿sí? Todos aquellos motivadores desencadenantes que a mí me llevan a la búsqueda de alimentos, ¿sí? El ser humano come, no solo para cubrir una necesidad fisiológica, ¿sí? El espectro del comer en el comportamiento humano va mucho más allá de cubrir necesidades fisiológicas. Entre esas cosas que encontramos está la parte de sociabilizar, que quizás hoy es la que, por ejemplo, en el consultorio, muchas veces los pacientes en su relato cuentan que en su casa comen muy bien, pero la dificultad es que tienen muchos eventos sociales, ¿sí? Entonces ahí les cuesta. Bueno, hoy, por ejemplo, para esa gente, quizás estarían en una situación favorable, en el sentido que están menos expuestos a todas estas reuniones, eventos y cosas en las que hay comida presente y que les cuesta controlar, ¿sí? Entonces,
La ansiedad, el miedo, el aburrimiento como disparadores de la búsqueda de alimento, es lo que está englobado junto con otras emociones a lo que le llamamos el hambre emocional, ¿sí? Y le ponemos el título de hambre porque es real que la señal es interna, ¿sí? Hay otras conductas que tenemos los seres humanos que nos invitan a comer sin hambre y que tienen más que ver con características muy primitivas de la especie, que es, por ejemplo, el oportunismo, ¿sí? Nosotros como especie, para preservarnos, estamos diseñados para que si vemos comida queremos comer. Pero no hay una evocación interna de hambre, sino nos llama la atención, nos sentimos atraídos hacia la comida que está al frente nuestro, y sin pensar estamos comiendo. Eso uno hace un poco la analogía a los tiempos de la era paleolítica, cuando quizás el hombre tenía que salir en una cacería o en algo y estar un tiempo largo moviéndose, que si en el camino encontraba algo comestible, paraba y comía. No decía, ay no, pero si ahora no tengo hambre, porque quizás más adelante no encontraba. Entonces, nosotros tenemos esa cuestión primitiva de que el solo hecho de ver comida nos da ganas de comer. Entonces nos tienta la publicidad, lo que tenemos a mano en el súper, eso que servimos de más en la mesa, nos tienta. El hambre emocional tiene que ver con que algo en mí, que no tiene que ver con el hambre fisiológico, con la necesidad de nutrientes, me activa las ganas de buscar comida. Y tiene como particularidad que suele ser un hambre mucho más específico. Generalmente voy a recurrir a alimentos que en alguna oportunidad yo ya los utilicé y me calmaron, ¿sí? Me sentí por un momento más relajado, más contento, menos preocupado, ¿sí? Si nosotros pensamos en lo que es comida emocional, sin hablar de personas que están viviendo experiencias emocionales particulares y muy fuertes, sino festejamos, nos salió bien, se nos dio eso que estábamos esperando, festejamos con comida. Pero si nos salió mal, probablemente utilicemos la misma comida que hubiésemos usado si nos fue bien para consolarnos. Y eso tiene que ver con que principalmente los alimentos que tienen combinación en su composición de grasa e hidrato de carbono, entonces las versiones fritas, por ejemplo, entre lo dulce, la mermelada y el dulce de leche no me dan lo mismo, porque el dulce de leche además del hidrato de carbono tiene la grasa, ¿sí? El pancito con manteca, o sea, infinidad de cosas. Generalmente esa combinación de la grasa con el hidrato de carbono o cosas que son muy dulces o muy saladas, liberan al nivel de un área específica del cerebro que está en el hipotálamo, que se llama centro de recompensa, neurotransmisores que a mí me vuelven a lo que es mi zona de confort. Mi cerebro asoció esta emoción con esta acción que me relajó. No resolvió el problema, claramente, pero por un momento me sentí bien. Y eso se repite a lo largo de nuestras vidas. Y arranca quizás con un bebé que se le da la teta porque llora porque quiere que lo alcen, o porque tiene frío y se reconfortó comiendo, el niño que llora porque le quitaron un juguete y viene la abuela y le da un chocolatito, y así a lo largo de la vida vamos aprendiendo que la comida nos reconforta. Eso forma parte de nosotros, y cuando lo tenemos cada vez más y más incorporado y lo hacemos, es menos probable que podamos registrar esa diferencia entre esa búsqueda de alimentos, que es el hambre, cuando es de origen real, me falta alimento, y cuando viene de otro lado. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Existe alguna manera de poder diferenciar o alguna estrategia para poder reconocer cuándo tenemos ese hambre fisiológico natural de este otro hambre que, bueno, sabemos que viene entonces de una formación y de la sociedad que también influye y, bueno, que es más, que tiene otras características? Sí, hoy en día las estrategias tienen dos partes. Por un lado, asegurarnos la nutrición básica. Entonces tenemos como menos riesgo de exponernos, que nos cueste entender si, o sea, yo tengo una jornada larga,
y no comí, y a su vez estoy estresado, angustiado, aburrido o lo que fuera, voy a tener probablemente los dos tipos de hambre. Entonces, el mantener una rutina en la cual hago las comidas principales, no paso más de periodo de entre 3 y 4 horas sin comer, me va a permitir quizás estar más alerta a que si yo en este momento estoy buscando algo dulce, estoy buscando algo para comer, pero en Picoteo. realidad, claro, pero en realidad mi comida anterior fue hace 1 hora y media o 2 horas, es una alerta de por qué estoy buscando comida si comí, ¿sí? Eso nos va a ayudar a diferenciar. Y hay algo que es importante, que es hacer una pausa. O sea, en esa búsqueda, voy a pedir un delivery, me voy a preparar algo, voy a abrir la heladera, paro y pienso, ¿qué estoy buscando? Porque muchas veces ni sé qué estoy buscando, abro la alacena, la heladera, pero ni siquiera sé qué estoy buscando, por qué lo estoy buscando. Si puedo identificar en mi cuerpo las diferencias en los tipos de hambre. Y probablemente todos podemos darnos cuenta que un hambre más por falta de alimentos se siente distinto, que ese hambre que es bien selectivo, que muchas veces estamos muy focalizados en que queremos cuidarnos porque estamos tratando de bajar de peso, evitar subir o lo que fuera, entonces nos vamos a la opción light. No nos dimos cuenta que esto no era hambre, pero sí sabemos lo que no tengo que comer. Hay veces que nosotros tenemos un tema emocional, del índole psicológico, lo que sea, importante resolver. Y eso no hay más estrategia que ocuparse de la salud mental y emocional, buscar ayuda con un profesional, sé que iniciar una terapia, lo que fuera. Hay otras veces que identificando que estoy comiendo por aburrimiento o por preocupación, voy a poder implementar estrategias para qué hago con esas ganas, porque la realidad es que hay otras cosas que también me van a liberar esta dopamina en mi centro de recompensa y me van a ayudar sin comer. No suelen estar tan a la mano como la comida, ¿sí? Generalmente me va a requerir un poco más de esfuerzo. Quizás llamo a un familiar, a un amigo, pregunto cómo anda, que me cuenten algo, me pongo a leer algo que tenía pendiente, escucho música, o me doy un baño con más tiempo que la habitual, o ahora caminar afuera no, pero hacer alguna actividad física. Claramente todas estas cosas que te estoy nombrando llevan otro tiempo distinto al de abrir la heladera, sacar el dulce de leche y comer una cucharada, ¿sí? Entonces requieren de un trabajo, pero sobre todo es importante esto de ir, digamos, separando lo emocional con la comida. A medida que yo en el tiempo más veces pueda parar y cambiar, mi cerebro también se va a ir acomodando eso. Lo cual no quiere decir que tengo que prohibir en mi vida todos los alimentos que a mí me dan placer. Estoy en cuarentena, bajo los hidratos o no los bajo, sirve el ayuno intermitente, la famosa dieta keto, bueno, hay una serie de estas cuestiones que están dando vuelta. ¿Cuál es la visión profesional al respecto de esto? Más allá de que desde ya el intrusismo o la información que no viene de un profesional, racionalmente hay que descartarla. Pero bueno, ¿cuál es la visión de estos mitos que se han ido instalando? Toda esa lista de dietas pasan a lo que son, a formar parte del grupo de lo que son las dietas de moda. Y dietas de moda han existido siempre y van a seguir existiendo. La característica que tiene la dieta de moda es que se sostienen por periodos cortos, cuando uno lo que está hablando es de un cambio de hábito que pueda ser sostenible en el tiempo, entonces eso sería en contra. Generalmente van acompañados de un descenso de peso importante en los primeros días, semanas o meses instalados, pero tienen la dificultad de que no pueden seguir en el tiempo. Y como aspecto más negativo es la posibilidad, y acá es donde está el juego que tienen los influencers, los medios masivos, que estas dietas así tan restrictivas tienen la posibilidad en algunas personas de desencadenar un trastorno de conducta alimentaria, ¿sí? O sea,
tanta rigidez y con reglas tan precisas y pueden, no cualquiera va a ser un trastorno de conducta alimentaria, pero si alguien tiene alguna predisposición, llevan más a la obsesión y a la posibilidad de desarrollar un trastorno de conducta alimentaria. ¿Cuál es el principal problema que tenemos con algunas de estas indicaciones, por ejemplo con el ayuno intermitente? Es la falta de evidencia, ¿sí? A veces es un poco tramposo, porque la falta de evidencia es falta de evidencia para decir que esto funciona y falta de evidencia para asegurar que no funciona. Entonces, yo de acá trato de ser prudente, porque cuando uno habla de falta de evidencia, tampoco es que dice, está comprobado todos los daños que produce. Sí hay una lista de situaciones, de cosas que pueden, son potenciales daños, por ejemplo, de reducir mucho los hidratos de carbono, o de pasar largos periodos sin comer, ¿sí? Entonces, como recomendación general, y para implementarlo en una cuarentena, no le veo ningún sentido, ¿sí? No sería recomendable, puede, digamos, aumentar la situación de estrés, de ansiedad de una persona, para nada. En general, tampoco lo utilizo como herramientas. Hay que verlo en el contexto, hay publicaciones sobre utilización, por ejemplo, de ayunos intermitentes en deportistas. El deportista es otra cosa, ¿sí? Yo que estoy en mi casa, o que vivo en un consultorio, una persona que tiene una actividad más bien sedentaria, no tiene por qué hacer dietas de deportistas tampoco. Entonces, lo que no cambió y no va a cambiar es que tenemos que tener un orden, el tiempo que nosotros le damos a cada comida, para poder registrar la sensación de saciedad, para sentir cuando estamos llenos, conectarnos un poco más con lo que es el hambre, ¿sí? Eso es base para cualquier cosa que deseemos implementar. Pero restringir hidratos de carbono por debajo del nivel que son saludables, o iniciar un esquema de ayuno intermitente solo porque está de moda y no tiene ninguna... A ver, ¿qué quiere decir que no tenga evidencia? Hay estudios que se hicieron y son cortos, ¿sí? Nosotros sabemos cómo le fue, son cortos y de pocos pacientes. Entonces sabemos cómo le fue a un grupo reducido de personas durante 8 semanas. Eso no me informa nada, ¿sí? Con respecto a que este sea un tratamiento que vaya a servir. Yo necesito saber cómo le va a ir a alguien años, porque sabemos que cuando bajamos peso, después el desafío es no recuperarlo. Bajar no es tan difícil. Bajar y mantener ya es otra cosa, ¿sí? Si buscamos fórmulas para bajar, vamos a encontrar un montón. Tenemos que encontrar fórmulas para bajar y mantener, y para no seguir aumentando. Otra cosa, en estos periodos no sabemos cuánto va a durar finalmente nuestra cuarentena, pero vamos ya entrando en la segunda etapa, o sea, 2 semanas más. Cuando nosotros bajamos de peso, digamos, cuando subimos peso rápido, por eso es importante la cuarentena, engordar, no se preocupen por bajar, sí es importante no aumentar, y con esto hablamos que el mantenimiento es una oscilación del peso. Entre 1 o 2 kilos puede ser que no estemos engordando, sino una oscilación del peso. ¿Por qué es importante no engordar? Porque cuando nosotros rápidamente subimos peso, subimos grasa, salvo que tengamos alguna condición por la cual nos estemos llenando de líquido. Pero nadie sube kilos de músculo en 15 días o un mes. Y menos ¿Sí? sin tener la posibilidad de entrenamiento de fuerza. Exactamente, incluso aquel que se pone con un video o en su casa porque tiene elementos y todos los días hace 1 hora de gimnasia, kilos de músculo en un mes no se sube. Entonces, si nosotros estamos aumentando rápidamente peso, nos estamos llenando de grasa, y después cuesta liberarse de esa grasa porque es material de reserva para el cuerpo y le protege mucho, ¿sí? A su vez, cuando bajamos muy rápido de peso, sin acompañamiento de actividad física, probablemente perdemos un porcentaje importante de músculo, ¿sí? Entonces, nos adaptemos lo más saludablemente posible a la realidad que tenemos, tratando de conectar con las emociones
permitiéndose por momentos tener miedo. Si ese miedo es excesivo, voy a tener que consultar con un profesional. Permitirme aburrirme y ver qué hago ahora que estoy aburrido y tengo tiempo y hago cosas que antes no hacía y que no sé, porque pronto probablemente ya tampoco voy a tener ese tiempo. Si a mí me gusta mucho cocinar y realmente estoy entreteniéndome con la cocina, hago recetas chiquitas que me alcance para esa vez, que me alcance para esa merienda, que me alcance para este almuerzo y se acabó. Si no me gusta cocinar, aprovecho este tiempo y hago muchas cosas y las preparo para tener las próximas comidas y no tener que volver a cocinar. Lo frizo, lo guardo en tupper, dejo la verdura ya rallada, pelada, cortada, guardando. Hago una carne grande, la corto en trozos, lo guardo, ¿sí? Entonces me evito estar todo el tiempo cocinando, pero puedo dedicarle quizá ese tiempo a planificar. Pero si me gusta cocinar, poquita cantidad, porque hay que acordarse siempre que los seres humanos tenemos dos cosas que nos juegan en contra hoy con disponibilidad de alimentos. Una es el oportunismo, que por el solo hecho de ver la comida probablemente la vamos a consumir, y la otra es que tendemos a completar lo que tenemos al frente. O sea, el paquete de galletas lo bajamos, el plato, fuente, todo lo terminamos, ¿sí? Entonces, jugar con eso, siempre me siento para comer, evito andar por la casa con comida en la mano, eso es clave en estas situaciones, no como de parado, no como desde la puerta de la heladera abierta, uso el plato es mi guía, ¿sí? Si yo ya veo que me estoy sirviendo segunda vez, me tiene que hacer una alerta, el plato servido, todo lo que vaya a consumir, platito servido, me permite estar más presente en ese acto. Mantener la rutina de mínimamente de los alimentos, sentarse, estar en la mesa con el plato. Masticar, ¿cuántas veces no le prestamos atención a eso? ¿Sí? Doctora, queremos agradecerle nuevamente, ha sido un placer para nosotros escucharla. Conocemos que está con una agenda muy, muy apretada con esto de las teleconferencias, así que le queríamos agradecer por todo lo que hace, por esta charla y por toda la tarea que desarrolla, que es fundamental y salva muchísimas vidas. Cuando entendamos que la obesidad es una de las peores epidemias que tiene el mundo, se va a valorar muchísimo también la función de los que hacen, los equipos que hacen la tarea que hacen ustedes, que es maravillosa. Bueno, a mí me ha tocado estar del otro lado, así que le agradezco doblemente y le mando un beso grande. Muchas gracias por la invitación.